y te alabaré con todo mi corazón, y te alabaré con todo mi ser, y te alabaré con todas mis fuerzas, porque eres mi Señor, eres mi Dios. En la pantalla va a haber algunas imágenes que nos pueden ayudar. ¿Cómo le hacemos para tener relaciones bíblicas con otras personas? ¿Cómo se le hace? Y hemos aprendido bastantes principios. Y el día de hoy estamos en esta etapa donde estamos platicando cómo las ofensas, tratar con ellas bíblicamente, es una de las claves para poder sostener relaciones bíblicas sanas. Aprender a tratar las ofensas. Siempre van a llegar. Todo el tiempo las va a ver cercanas a ti. Pueden venir de tu mismo cónyuge, pueden venir de tus hijos, de tus hermanos, de los más cercanos a ti, o pueden venir en el metro, de un extraño, ¿verdad? En la calle. ¿Cómo tratamos con ellas? Si te imaginas que es un virus y te has contagiado de la ofensa, ¿cuál es la cura? ¿Cuál es el antídoto, el antibiótico que alivia y cura este problema de la ofensa? Y aquí en sus pantallas, nada más para una referencia, vamos adelante por favor, tenemos que empezar, yo te digo, muy bien, muchas gracias, adelante. Básicamente el primer paso es no tomar en cuenta las ofensas, aprender a pasarlas por alto. Vamos adelante rápido, y David nos enseñó, el rey David, en un ejemplo, adelante, básicamente cómo le podemos hacer. Y esencialmente hay que proteger a otros de las ofensas, dejar nuestra situación en las manos de Dios. Adelante por favor, rápidamente. Si es de Dios, yo no los puedo detener. Tener una perspectiva bíblica de la gente. No hagas nada por tus propias fuerzas. Entender que Dios tiene el poder de convertir las maldiciones en bendición. Aprender que si tú perdonas a alguien y pasas por alto la ofensa, eso no la detiene, ¿verdad? Obviamente. Y que las ofensas, cuando estas están todo el tiempo allí, cansan. Pero Dios nos puede dar descanso. Y esto lo estudiamos la semana pasada. El día de hoy lo que queremos hacer es caminar juntos en el paso siguiente. Y déjame explicarte a qué me refiero. Si decimos que la Biblia es la medicina para saber qué hacer cuando hemos sido afectados por el virus de la ofensa, tenemos que recordar que una ofensa primero se acepta o se rechaza. Si ya la aceptaste y esa ofensa te llegó, el siguiente paso es que te vas a enojar. Si el enojo no lo tratas y no sacas de tu vida eso, tú vas a avanzar al nivel de la ira. Y vas a ser una persona que debido a esa ofensa vas a estar lleno de ira. De la ira sigue el resentimiento. Del resentimiento se desarrolla el rencor. Cuando todo eso no es tratado y yo ando con rencor en mi vida, de aquella pequeña ofensa se puede desarrollar de rencor a amargura. Y la amargura puede desembocar en el odio que se puede dar, y puede gente vivir con odio debido a una ofensa que en un principio pudo haber dejado pasar. Aprendimos los principios, cómo se debe hacer eso, pero si entonces la Biblia es el antibiótico y ya supimos qué me dice la Biblia que tengo que hacer cuando alguien me tira una ofensa, me avienta el anzuelo para que yo muerda, ahora vamos a ver qué sucede y qué me dice la Biblia que puedo hacer yo si una persona ya me ha ofendido, yo tomé la ofensa y ahora estoy enojado. ¿Qué hacemos en la etapa del enojo? Y nos vamos a ayudar de nuevo aquí con la pantalla. Si me apoyas por favor a darle ahí enseguida. Muchas gracias. Adelante por favor. Adelante, adelante. No sé por qué se regresa. Allí, muchas gracias, muy amable. Cuando tú y yo estamos en esta etapa donde estamos en una situación en la que la ofensa ya llegó y ya estoy enojado, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el antídoto bíblico que me enseña la palabra que tengo que hacer? Acuérdate, hay situaciones donde tienes que confrontar a la persona porque ha habido un pecado. Y ya platicamos la semana pasada de cuándo hacemos eso. Una regla solo para recordártela muy fácil. Si alguien te ofendió y la ofensa constituye un pecado delante de Dios, te animo a que vayas y le confrontes y uses los pasos bíblicos. 1 a 1, ¿te acuerdas esos pasos bíblicos? Yendo 1 a 1 a solas. Si no te oyere, ¿qué haces después?
Llevas a 2 o 3 creyentes maduros y tratan de ganar a la persona porque el objetivo es obtener y recuperar esa relación. Y si no te oyere, entonces puedes ir a los líderes de la iglesia, porque eso se tiene que disciplinar. Pero escucha lo que dije: si fue un pecado, si fue un asunto fundamental. Si no es un pecado delante de Dios, lo más recomendable por la escritura es que lo dejes pasar. Porque el texto que leíamos aquella vez decía: si algún hermano peca contra ti. Y hay cosas por las que nos ofendemos que no son francamente pecado. No lo son. Entonces, si un hermano pasa corriendo, como te decía, y no te saluda, busca en la Biblia donde dice que eso sea un pecado. ¿Qué tal si el hermano comió algo que le hizo daño y trae prisa, y tú lo quieres detener y saludarlo y darle un abrazo y apretarlo, y a veces es peligroso? ¿Me entiendes lo que quiero decir? Si tú no comprendes la diferencia entre un pecado y una situación allí pasajera, normal, vas a estar ofendido todo el tiempo. Así que si es un pecado y dices eso es pecado contra Dios, ve y confronta. Si no, ¿cuál es la orden de la Biblia? Pásalo por alto. Sabio, honroso le es al hombre pasar por alto la ofensa. Pero ¿qué sucede si fue un pecado? Esa persona me pide dinero prestado, no me lo ha pagado. Ese individuo habló mal de mí y está comprobado que ha hecho algo malo murmurando. Bíblicamente eso es un pecado. Murmurar de otras personas, la escritura lo cataloga como pecado. Eso no es un detallito. Una infidelidad, una situación seria, bíblicamente tenemos que ir a confrontar, ¿ok? Y sabemos cómo. Pero ¿qué sucede si yo me he enojado? Si yo me he enojado, tenemos que comprender que allí es cuando yo tengo que escoger entre mantenerme en ese enojo o entregar a Dios mi enojo. Porque el chiste es tratar la ofensa en ese momento, no dejarla que crezca hasta ser ira, resentimiento, amargura y todo eso, sino tratarla en ese momento. Y la Biblia contiene elementos bien sencillos para decidir o saber, qué hacer cuando ya estamos enojados. Permítame mostrárselos. Vamos a darle adelante, si eres tan amable, Toño, muchas gracias. Esta es una de las primeras cosas que quisiera que tú y yo captáramos. Cuando la ofensa te llega y ya estás en la segunda etapa y estás enojado, la Biblia te ordena que pienses que el enojo siempre tiene consecuencias. ¿Dónde dice eso? Allí en nuestra Biblia, en Proverbios 14, donde tú tienes abierto en tu Biblia, te voy a pedir que tú lo busques. Proverbios 14, verso 17. Y dice así: el que fácilmente se enoja. ¿Qué dice el texto? Ahora, ¿cuántos dirían amén en el sentido de decir esto es cierto? No de que ustedes lo hacen. ¿Es cierto esto? El que se enoja muy fácil hará locuras. Ahora, ¿cómo distingue usted o cómo define una locura? Ayúdeme, ¿cómo define una locura? ¿Qué es una locura? Exacto, algo que no pienso, no soy yo, no estoy en mis 5 sentidos. Si mi cerebro fallara de alguna manera por alguna cuestión de una enfermedad y yo empezara a hacer como perrito y a tirarme ahí a darme vueltas, ¿qué pensaría usted? Está loco, es un problema en la mente, no soy yo. Bueno, lo que está diciendo el texto es que cuando una persona se enoja fácilmente, se mueve a ese nivel donde hace locuras. Entonces, el primer paso, cuando tú estás recibiendo la ofensa y dices, ¿la rechazo o la agarro? O esta me llega o esta la rechazo. Y la ofensa te llegó y ya te enojaste, tienes que pensar. Aquí no es sentir, porque el sentimiento es que estoy enojado. Aquí es pensar que si tú le das rienda suelta a esa emoción de enojo, escuche, es válido enojarse, pero dice la Biblia, enójate pero no peques. Y si te enojas, que no te dure más de un día el enojo. Y un día aquí se refiere, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así que si te enojas a las 7 de la noche, solo te queda media hora para estar enojado. Si te enojas a las 11 de la noche, ya no te alcanza porque ya se puso el sol sobre tu enojo. Entonces, no peques. Si te enojas, no peques. Y si te enojas, que no te dure más. ¿Qué hacemos entonces si yo estoy con esa emoción? Tengo que decidir si le doy rienda suelta a la emoción y mantengo el enojo y es un día, 2 días y entonces se convierte en ira, o uso el cerebro que Dios me ha dado,
uso la templanza que Dios me ha dado, la verdad de su palabra, y comprendo que el que fácilmente se enoja hará locuras. Y la otra parte del texto dice, y el hombre perverso será aborrecido. O sea, todo lo que tienes que pensar es, en tu enojo, si tú accionas, ¿qué consecuencias puede haber? Detente un momento. Cuando era niño, había unos anuncios en televisión que nunca los entendí porque solo me acordaba de esa parte donde decían, detente un momento y cuenta hasta 10. Y era todo lo que me acuerdo. ¿Alguien me ayuda? ¿Cómo eran esos comerciales? Pero creo que era para la gente que se alteraba demasiado rápido, y el consejo era, detente un momento y cuenta hasta 10. Y ahí salía una señora gritándole a los niños, contando hasta 10, ¿no? 1, 2. Mira, ¿sabes que tiene un fundamento eso? Porque te hace pensar que si tú te vas adelante con esta emoción, puede tener consecuencias. Entonces vamos a dar un paso atrás. ¿Te acuerdas en este momento de alguna ocasión que tu enojo haya causado que tú hayas hecho o dicho algo de lo que después te arrepentiste? ¿Alguien le ha pasado? ¿O soy el único? Creo que a la mayoría. Me acuerdo una ocasión, me tocaba disciplinar a mis hijos. Tenía un montón de trabajo, un montón de presión en la oficina, trabajando, un montón de cosas sucediendo al mismo tiempo. Y algo pasó con mis hijos que desobedecieron. Era un asunto de pecado, no era un error, era un asunto de desobediencia abierta, de desafiar. Y me tocaba ir a darle sus cintarazos a uno, ¿verdad? Las nalgadas. Y hermano, estaba enojado. Y de alguna manera me pasé, no sé cómo, no di bien. Por eso la recomendación no es dar con el cinturón, porque no se controla, ¿verdad? El cinturón hace para todos lados. La Biblia dice una vara, pues esa de perdida la controlas, ¿verdad? Pero a mí me da cosa, no uso vara. El punto es que al darle me pasé. Pero me pasé por mi enojo. Y después el que se sentía peor no era mi hijo, era yo. No me la acababa. ¿Por qué? Porque actué y discipliné en enojo. He dicho cosas, he hablado cosas en ese estado de enojo. Y cuando yo estoy acá atrás y veo lo que hice, siempre digo, ay, ¿y esa locura? ¿Y eso que dije? Ahora, si mi esposa estuviera de acuerdo y me dejara contarle las pláticas que hemos tenido y las cosas que hemos dicho enojados, usted diría, oh, usted dijo eso. Y diría, no, ella, ya fue. Oh, usted dijo eso. Porque enojados actuamos locamente. Estamos en un estado de locura que no es el normal. Mismo capítulo de Proverbios. Avanza por favor al verso número 29. Proverbios 14:29. El que tarda en airarse no es cuando tienes calor y te echas aire, es enojarse, ¿sale? El que tarda en airarse es grande de entendimiento. Observa, grande de entendimiento. ¿Quién es el verdaderamente listo en una situación de conflicto? El que tarda en enojarse. Vuelvo a leer el 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu, ¿qué hace? ¿Sabe qué quiere decir enaltecer la necedad? Es como si dijera, los necios somos los buenos. Es como hacerle un altar a la necedad. La persona que es impaciente de espíritu le hace un altar a la necedad, porque lo vemos a esas personas actuar y todos decimos, oye, ¿qué onda con eso? Es un loco. Imagínese a alguien que tiene una situación de enojo y se sale de control. No controla su situación de enojo. Es un problema serio. Entonces, ¿qué hago, hermano? Es que ya me hizo enojar. Para empezar, nadie te puede hacer enojar. Solo tú decides enojarte. ¿Ha pensado en eso? No, algunos están convencidos. No, a mí me hacen enojar. No, nadie puede hacerte enojar. Nadie tiene así el poder de te voy a hacer enojar, hermano, mira. No puedo hacer eso. Yo decido enojarme con lo que pasa a mi alrededor. Yo decido cómo lo trato, yo decido a dónde me voy. Lo que está diciendo la escritura. Muy bien, ¿tú tienes problemas con tu enojo? ¿Tú tienes dificultades con que ya te llegó la ofensa? Aguas, porque si ya estás enojado, tienes que pensar en las consecuencias de tu enojo. Si me permites, ahí mismo en el en el libro de Proverbios, acompáñame al capítulo 25. Nada más unas páginas adelante, quiero mostrarte otro pasaje, otro versículo. Proverbios 25, y observen el verso 8.
si estás en el metro un día en la mañana, o estás manejando y te dan un cerrón, o llegas a una oficina y te mandan por otro sello, ¿verdad? Y ya sabe a qué me refiero. Dice la Biblia, no entres, Proverbios 25:8, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. ¿Ha visto esos videos que se baja alguien bien felón ahí a querer pegarle al de atrás, y el de atrás se baja con un martillo, ¿verdad? Y el otro sale corriendo. ¿Quién sale avergonzado allí? El primero que quiso entrar en pleito. Muy sencillo, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Verso 9, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo hiere y tu infamia no pueda repararse. O sea, está pensando el que escribe el proverbio en esas acciones que usualmente, si las hacemos de puro impulso, no estamos viendo las consecuencias. Y eso lo causa el enojo. El enojo, especialmente si es muy pesado, ese donde te empieza a poner color rojito, ¿te ha pasado? Y la vena de aquí se te salta, y la de acá, y luego la presión se nos sube y el corazón, y las pupilas se te dilatan. Se parece Hulk, ¿no? Ese tipo de enojo nos pone en un estado básicamente en el que no pensamos. Y usted no sabe la cantidad de gente que toma decisiones y acciones en ese estado. Entonces, ¿qué me dice la Biblia que haga? Piensa, si tú sigues adelante con el enojo va a haber consecuencias. Entonces, ¿qué hago? Vamos enseguida, por favor. Si yo necesito aquí entender las consecuencias de mi enojo, la que sigue, por favor, y el texto me ayuda a eso. Lo que ocupo cuando estoy enojado es entender el poder que Dios tiene. Porque en el enojo, fíjate, lo que sucede es interesante. En el enojo, lo que está pasando es que tú quieres ponerle inmediatamente una situación a aquello que te causó la ofensa. ¿Sale? Algo me ofendió, algo se dijo, algo no se hizo, lo que sea, pero yo estoy enojado porque las cosas no salieron como yo pensaba. Entonces estoy frustrado, enojado. Y el enojo se debe a que no salió aquel asunto como yo creía. ¿Qué hago entonces? Génesis 50 contiene, no tienes que buscarlo, es el único texto que quiero mostrarte, a ver si lo alcanzan a leer en la pantalla, está muy pequeño, ¿verdad? Pero Génesis 50 trae un versículo pequeñito de un joven que cuando él dice esto ya era avanzado en años, pero cuando tenía unos 17, se calcula, algunos piensan 16, 15 años, sus hermanos lo odiaban tanto que era el chiqueado de su papá, se llamaba José, este muchacho, que lo venden como esclavo. Y eso lo venden porque uno tuvo misericordia y no lo quiso matar, si no lo hubieran matado. Lo venden como esclavo, llega a la nación de Egipto siendo judío, lo compra un hombre que se llama Potifar. La esposa de Potifar lo acosa y lo acusa, las dos cosas. Lo acosa sexualmente y cuando José se quiere deslindar de esa situación, la mujer lo acusa falsamente, lo meten a la cárcel. José, estando en la cárcel, le da esperanza a un panadero y un copero que lo van a sacar y lo abandonan años en la cárcel. Después llega a crecer y se encuentra con sus hermanos después de bastantes años y él dice esta frase, mira, vosotros, le dice a sus hermanos, que lo vendieron como esclavo, lo despreciaron, lo trataron mal, y le dice José a ellos, vosotros pensasteis mal contra mí. Y eso fue cierto, no está aplaudiendo lo que ellos hicieron, no dice que hicieron bien, reconoce que la ofensa sucedió. Vosotros pensasteis mal contra mí. Y aquí está la confianza de José en el poder de Dios. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Por qué es esto? Porque los egipcios no le hablaban a los hebreos, los despreciaban. Entonces, si un hebreo iba a Egipto a comprar comida, el egipcio le iba a dar una patada y lo iba a sacar, porque los discriminaban. Pero ahora, teniendo un hebreo que fue vendido como esclavo y que luego llegó a ser el segundo de Faraón, ahora todo el pueblo judío podía llegar a la nación de Egipto y sobrevivir la hambruna que había en toda la tierra. Y de esa supervivencia Dios después trajo al Mesías. ¡Wow! José pudo haber dicho, no, estoy enojado. Algunos que han leído la historia en su casa, se las recomiendo, no vea novelas, lea Génesis 49 y 50.
fabuloso. José está allí pensando, ve a sus hermanos y los reconoce y ellos no saben qué es él, y él se pone a llorar y está enojado porque ahí está luchando con eso. Les habla o los mata, y luego agarra uno de los hermanos menores y lo mete a la cárcel y les pone una copa. Es una escena tremenda, una historia tremenda, porque José está luchando, los perdona o le da rienda suelta a lo que siente. Pero aquí está la clave. José entiende que ese mal que ellos desearon para él, José tiene un Dios poderoso que tiene la capacidad de darle vuelta a esa situación y hacer lo que sea para bien. Fíjate, ellos querían matarlo, y de ese deseo de matar a José, Dios le dio la vuelta y produjo vida para la nación entera de Israel. Solo Dios puede hacer eso. Nada más Dios. No fue José. Solo Dios puede hacer eso. ¿Qué hago cuando estoy enojado? Que me han ofendido, que están hablando de mí, que me dejaron plantado, que mi esposo o mi esposa hace esto o aquello. Confiar en el poder de Dios que Él tiene para tomar una situación adversa, contraria, y hacerla para bien. En ese momento, cuando estás contando hasta 10, en el primer momento, en los primeros 3, 1, 2, 3, entiende, tu enojo va a tener consecuencias. Segunda, si tú eres un hijo de Dios, tienes un Padre Celestial que es poderoso para que cualquier asunto que te avientan, Él le puede dar vuelta y hacer lo que sea para bien. O sea, que quiere decir que no estás obligado tú a hacer que quien con tu enojo se meta como superhéroe a resolver la situación. No siempre. De hecho, vamos a notar que la gran mayoría de las veces nosotros no podemos hacer eso. Y peor, si entramos enojados, ¿qué opina? ¿Mejoramos el asunto o lo empeoramos? ¿Qué sucede la mayoría de las veces? Lo empeoramos. Por eso piensa, si tú estás enojado y la ofensa ya llegó, piensa, hermano. Bien, ¿estás enojado? ¿Tienes razón? Sí, hermano, tengo razón porque la ofensa. Muy bien. Ahora, enojado, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pecar? Ahora, ya que estás ahí bien enchilado, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a guardar tu enojo todo el día? ¿Hasta mañana? ¿Hasta una semana? ¿O enojado vas a ir a buscar a esa persona? Sí, es que usted dijo que sí, si nosotros nos ofenden, que hay que irlo a buscar uno a uno. ¿Pero vas a ir enojado? ¿Qué crees que vas a producir? No, es sí, ahorita, es que ahorita como estoy aquí caliente el asunto, ahorita, ¿verdad? Y entonces va el hermano, se mete a su casa y en la pera está entrenando para ir a ver al otro y arreglar. ¿Qué crees que va a arreglar? No va a arreglar nada. Necesita calmarse. Por eso es bien sencillo. Tenemos problemas en nuestros matrimonios y discutimos y nos enojamos. ¿Qué va a suceder? Es una etapa normal. El chiste es aprender cómo tratarlo. Pero cuando suceda hay que comprender algo. ¿Sabes qué es de lo más útil? Espérense a que se baje el enojo. No, es que yo lo quiero tratar ahorita y aquí, en el medio del metro, enfrente de todos. Ahorita me dices. Y el esposo, espérate, mujer, allá de perdida hay que bajarnos al nuevo del policía para que me defienda. No, ahorita lo vamos. Y quieren el instante resolverlo. Es entendible porque el enojo es así. En el teléfono, ¿le ha tocado que alguien le llama enojado en el teléfono? Y quiere resolverlo en ese instante y ya ahora. Espere, porque trabajar así, moverse así, actuando en base al enojo, va a traer locuras. ¿Por qué no mejor esperar y pensar cómo Dios podría cambiar esa situación? ¿Qué de bueno puede sacar Dios de lo que está sucediendo? ¿Qué quiere hacer en mí? ¿Qué quiere hacer en la otra persona? Entonces, la clave aquí es comprender y entender el poder que nuestro Dios tiene para cambiar todas las cosas, aún las peores o las malas. José entonces desarrolló esta habilidad para no ser afectado por la ofensa, pero radica en la confianza que él tenía de que Dios era capaz de voltear todo para su bien. O sea, José creía realmente, verdaderamente, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Se siente bien feo. Ya me ofendieron y estoy enojado. Se siente muy feo. ¿Por qué no, en lugar de actuar en enojo, esperar en Dios? Espera, que se te baje, ora, pídele a Dios. Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? No me dieron la solicitud, no me otorgaron el préstamo, me despidieron del trabajo, hablaron así de mí, esta persona no me entiende, lo que sea que te ofenda. ¿Por qué no preguntar así por 15 segundos? Señor, ¿qué me quieres enseñar? Te aseguro que un montón de problemas se desactivan cuando pensamos de esta manera. Déjame darte una tercera rápido. ¿Qué hago si yo estoy enojado?
ya me llegó la ofensa, ya dijimos, la primera cosa es, tienes que recordar que el enojo tiene consecuencias. Segunda, confiar en el poder de Dios. Tercera, adelante por favor, muy amable. Esto, mire qué interesante. Entender, acuérdate, piensa en la justicia de Dios. ¿A qué nos referimos con esto? Quise ponerles aquí un texto en Nahum 1:3 y el texto lee así en la pantalla: Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Observe, Jehová no es un Dios iracundo que al más mínimo provocación te equivocaste y dijiste mal una palabra, te cae un rayo, ¿no? No, Dios no es iracundo, es lento para la ira, es grande en poder. Y leamos Nahum 1:3: y no tendrá por inocente al culpable. ¿Qué quiere decir este versículo? Pues eso, lo que dice. Lo que dice, exactamente. Que Jehová es tardo para la ira, es bien poderoso, pero en ese poder va la justicia. Quiere decir que es paciente, poderoso y justo. Y en este aspecto yo quiero pensar, cuando estoy enojado, en la justicia de Dios. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos al hecho de que si yo estoy confiando en Dios y creo que es poderoso y creo también que es misericordioso, la pregunta es, si yo estoy enojado, usualmente es porque pienso que Dios no está enterado de lo que me está pasando. Y como no está enterado de lo que me está pasando, yo me enojo y yo lo tengo que resolver. Y lo quiero resolver enojado y a mi manera. 15 cachetadas se merece este hermano y ya decidí y ni modo. Ya decidí que lo abandono, ya decidí que me voy, ya decidí que le poncho las llantas, ya decidí que voy a hablarme de él. O sea, en el enojo decidimos, porque en realidad no estamos confiando que hay un Dios que balancea. La palabra justicia aquí, balancea las cosas. Tenía una cantidad de dinero, me la robaron, es injusto y te vas a enojar, pero puedes actuar en tu enojo y perseguir a esa persona y odiarla y pegarle y quitarle el dinero, o puedes entender que tu enojo tiene consecuencias. Puedes recordar, como veíamos ahí justamente hace un momento, que Dios tiene el poder de tornar todo lo malo en bueno. Y aquí puedes recordar que Dios es el encargado de hacer la justicia. Tú y yo no. Por más que estuviera en tus manos, que tuviera cierto poder, hay instancias que la Biblia nos ordena, en ciertos casos donde sí tenemos que ir al juez humano aquí en la tierra y ir a un ministerio público y levantar una denuncia, esperando que estos jueces, estas instancias hagan justicia. Solo que vivimos en México y hay 99% de impunidad en nuestro país. Entonces, si vas, adelante, pero si el juez falla en tu contra, no te enojes. ¿Por qué no pensar en esta opción? El Señor, nuestro Dios, no da por inocente al culpable. Si el Señor viniera ante el asunto y dijera: a ver, a ti te prestaron tanta cantidad de dinero, a ver, tú hablaste mal del otro, ¿tú crees que Dios se equivoca como juez? ¿Tú crees que Dios es parcial para alguien, a favor de alguien? No, Él es un juez perfecto. Pero exactamente por eso, como Él es un juez perfecto, si yo descanso en la justicia de Dios, voy a entender que no soy yo el que tengo que resolver ese asunto. No me toca a mí. Y entonces, hermano, el enojo que venía porque aquello salió mal, porque me desespero y es una emoción que se siente y no, es básicamente una falta de confianza en Dios que tiene poder para mover las cosas, y una falta de confianza en Dios que hará justicia. Ahora, ¿quiere decir que Dios hace justicia al instante? ¿Qué opinan? No, por eso estamos aquí, tú y yo, porque es tardo para la ira. Nuestro Dios no hace justicia al instante, si no, probablemente no estaríamos nadie aquí. Estamos aquí porque Él es tardo para la ira, ¿cierto o no? Nos ha tenido misericordia. Entonces, cuando tú tienes una situación y te enojas, entrégala a Dios, ora, pídele a Él, dile dirección, dile que te ayude.
Pero la clave aquí es tener la confianza, Señor, ¿sabes qué? Yo te dejo este asunto a ti, porque esto yo no lo puedo resolver. Yo no puedo hacer cambiar a esa persona, no tengo el poder de modificar cómo piensa. Señor, te lo entrego a ti. Si usted tuviese duda, le voy a pedir, para terminar, en su Biblia, ayúdeme a encontrar un libro en el Nuevo Testamento que se llama Romanos. Es una carta larga que escribe el apóstol Pablo a los romanos. Y permítame leer capítulo número 12, Romanos 12, donde precisamente el apóstol nos explica cómo, cuándo, de qué manera podemos y debemos hacer esto. Estamos terminando. Romanos capítulo 12, mire qué claro es. El versículo número 17. Todo esto se llama deberes de los cristianos. ¿Cuáles son los deberes que tenemos? El capítulo 12, versículo número 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal. Entonces piense, alguien que le haya hecho mal, piense así inmediatamente. Si te asaltaron, si te quitaron el celular en el camión, o la cartera, o alguien que te haya hecho mal, tú y yo no estamos autorizados a pagar mal por el mal que nos hicieron. Así de sencillo. No te puedo dar más explicaciones. Así nomás. Pero ¿cómo? Y empezamos a brincar. Pero eso no se vale, eso no es justo. No paguéis a nadie mal por mal. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento? Ojo por ojo. ¿Por qué? Porque allá en esos tiempos no había nada de justicia. Y entonces Dios le enseña al pueblo cómo deben ellos. Muchas gracias, hermana, muy amable. Cómo deben ellos actuar. Aquí va a haber justicia en este pueblo, así que ojo por ojo. Pero ahora, ¿qué dice el Señor? No paguéis a nadie mal por mal. Entonces, ¿qué hacemos? Dice el verso 17: procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, observe aquí sí hay opción. A ver, qué padre, aquí sí hay opción. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Por qué? Porque a veces no depende de ti, ¿cierto? A veces alguien la agarra contra ti y se declara tu enemigo y ya, ¿verdad? La trae contra ti y tú puedes pedir perdón, hacer todo lo correcto, hablar con la persona 1, 2, 3 veces y la persona ha decidido que te odia y no quiere nada contigo. ¿Eso depende de ti? No depende de ti, hermano. Entonces no hay paz con ese hombre, pero no depende de ti. Lo que dice la Biblia es: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Cómo hago eso? No pagando a nadie mal por mal. ¿Por qué debemos de pensar así? Suena que es algo bien injusto, pero observen su versículo 19, y si trae una pluma, subráyelo, porque este ayuda mucho. Dice así: no os venguéis vosotros mismos. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Significa que voy a ignorar lo que me están haciendo malo? No voy a ignorarlo, pero no voy a buscar yo vengarme o hacer la justicia, y si me hicieron mal, pagar con mal. ¿Por qué? Porque el texto dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mi es la venganza, yo pagaré. Ese pagaré del versículo número 19 es el mismo pagaré del 17. Me hicieron mal y yo quiero pagar ese mal con mal. Y dice Pablo: no, eso no te toca a ti. Ese mal que te hicieron, Dios lo va a pagar con su ira. Entonces, no lo hagas tú. Y nosotros decimos: no, Señor, yo te ayudo, Señor. No necesitas enojarte. ¿Para qué no te enojes? Yo me enojo y yo acciono en ira porque quiero traer el equilibrio, quiero traer el balance otra vez, o sea, justicia. Y como quiero traer justicia, imagínate qué chueco, ¿no? Quiero traer justicia que no me toca hacer a mí, de una manera que es incorrecta, enojado, porque no confío que de eso malo que me hicieron Dios va a traer justicia, y aparte que de eso malo que me hicieron Dios pueda producir bien. O sea, en última instancia, el que se enoja es una persona que no está confiando en un Dios que hace justicia todo el tiempo. No está confiando en un Dios que puede hacer eso malo para que sea algo bueno. Y es alguien que actúa siempre en función de sus emociones y por lo tanto está cometiendo locuras todo el tiempo. Son personas, de verdad se los digo, tengan precaución.
A muchos de nosotros que les queremos, nos toca andar detrás de ustedes recogiendo lo que ustedes destruyeron. Ya va aquel enojado diciendo cosas y ahí tengo que ir con aquella persona. Ay, compréndelo, hermana, mira, está enojado. Y ya cuando consolamos a ese, ya ofendió a otra persona por allá. Y vamos con el otro, compréndelo, es que está enojado. Pero ese hombre nació enojado. Cuando lloró de niño no lloró de alegría y respirando, de enojo porque le pegó el médico. Enojo y... Hay gente que tiene problemas con su enojo. Esa es la medicina bíblica. Comprende que tu enojo no obra la justicia de Dios. No te tienes que vengar tú. Dale lugar a la ira de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Me hacen un mal, yo tengo que dejar al Señor obrar. Padre, te lo entrego a ti. Yo no voy a confrontar a esa persona. Te lo entrego, Señor. Tú encárgate. Ahora, ¿te imaginas a Dios viniendo con ese malvado? Con ese pecador que es muy malo. ¿Qué crees que le diría Dios a ese pecador? ¿Por qué le pegaste a mi hijo? ¿Y le daría una cintarazo? ¿Qué crees que va a hacer Dios? Te amo, quiero transformar tu vida. Y usted dice, nah, no se vale, ¿verdad? Yo quería que cayera fuego del cielo. Por eso el Padre no te deja trabajar a ti. ¿Entiende? Porque nosotros los fulminaríamos. ¿Te imaginas? Los acabaríamos como los discípulos. Padre, una vez maltrataron a Jesús, le declararon ciudadano non grato en un pueblo allí. Y los discípulos dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma a todos? Qué lindos hermanos, ¿no? Qué bonitos. Si fuéramos nosotros, querríamos, nosotros sí somos prestos para la ira. Nuestro Dios es lento para la ira, grande en misericordia, amplio en perdonar, dice la Escritura. Deja a Dios que trate a tu enemigo así. No, yo quiero ir ahora. Entonces vas a aprender aquí junto conmigo. Tú no eres del mismo Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios, los que son de Él, buscan perdonar, no buscan venganza, buscan perdonar porque se parecen a Él. Ahora, si esa persona no se arrepiente, dice la Biblia, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Déjalo, yo pagaré, mía es la venganza. No tendré por inocente al culpable. Dios se va a encargar. De verdad, Él se va a encargar. Aquí lo aprendimos hace años. Se metían a robar, éramos clientes aquí. Y eso que había techo, imagínense. Y una vez usted puede voltear allá a la parte del cunero donde están los ujieres. ¿Ve esa puerta negra? La puerta negra esa que está ahí. A ver. Esa puerta negra la mandamos a hacer con un herrero del estado de San Luis Potosí, que es herrero industrial, y nos soldó aquella puerta de atrás y esta del frente con 3 candados. Oye, sí es cierto, tiene 3. Qué bíblicos somos, ¿verdad? Qué lindo. Véala, ahí está, ¿no? Pues resulta que guardábamos todo ahí, los instrumentos, pusimos metal ahí en las ventanas. Y un día llegamos en la mañana y vimos un caos por toda la zona del auditorio aquí. Y cuando nos dimos cuenta, los ladrones habían hecho un hoyo en la pared. No tocaron las puertas, funcionaron. Pero rompieron la pared y sacaron hasta los gafetes de los ujieres. ¿Se acuerdan, hermanos? Los gafetes de los ujieres, los colores de los niños, se los robaron. Ahora, cuando eso pasó, ¿qué crees que hicimos? Gracias, Señor, gloria a Dios. Estábamos enojados. Pero como yo no supe quién fue, no supe si fueron los ujieres, ¿verdad? Pero, no es cierto. No supe quién fue, no podía hacer nada. Hice esto. Señor, te los dejamos a ti. Por favor, ten misericordia de ellos. Porque si ellos no te siguen, no te buscan, no se arrepienten, ¿te imaginas la ira de Dios? Condenación. Oramos por misericordia por ellos. Nos dolió que nos robaron instrumentos, nos dolió que nos... Sí, pero pasamos por alto la ofensa. No tenemos un letrero ahí que diga, se buscan ladrones. Ya, la dejamos pasar. Dios de eso ha sacado cosas buenas. Nos enseñó a tener fe, nos enseñó a ser cuidadosos, nos enseñó a no confiar en una puerta negra con 3 candados. Nos enseñó a confiar en Él. ¿Te fijas? Nos enseñó a confiar en Él. A confiar. Él cambió lo malo en bueno. Yo todavía sigo esperando algún día que alguien aquí recién convertido confiese y nos diga, hermanos, que les robaron hace 20 años, yo fui, ¿verdad? Yo hice eso.
Todavía estamos esperando que confiese, ¿verdad? Para gozarnos de que ya es cristiano, ¿verdad? Trata con tu enojo. Es muy sencillo. No actúes en enojo porque tiene consecuencias. Tu Dios tiene poder de cambiar todo lo malo en bueno. Todas las cosas nos ayudan a bien. Tú no eres el justiciero de esta tierra. Dios es el que va a hacer justicia. Te invito a orar. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a pensar en ti cada que nos enojamos, Señor, cuando pasan cosas que no nos agradan, que nos ofenden, cuando las cosas no suceden como nosotros queremos. Ayúdanos a entender que tenemos un Dios todopoderoso que está encima de cualquier circunstancia que me pase. Y qué padre es descansar, Señor. Qué a gusto se siente descansar en que no soy yo el que tengo que resolver todos los asuntos que pasan a mi alrededor. No soy yo el que tengo que resolver la injusticia en nuestro país. Puedo hacer mucho, puedo ser íntegro con lo que me toca hacer, pero el juez de toda la tierra eres tú, Señor. Y ayúdanos a confiar en el juez de toda la tierra. Tú que eres lento para la ira, tú que eres grande y amplio en perdonar, permítenos entregarte a las personas que nos hayan ofendido. Hoy tomamos la decisión de soltarlos ya de una vez, Señor, y decirte a ti que te encargues tú, Padre. Nosotros ni queremos ni podemos hacerlo. No nos corresponde. Estamos usurpando un lugar cuando intentamos hacer justicia que solo a ti te toca. Estamos siendo usurpadores, estamos haciéndonos culpables nosotros mismos. Perdónanos, Señor. Queremos hoy soltar, entregarte definitivamente a esa persona que nos ha ofendido. En el nombre de Jesús te entregamos a esa persona que nos haya ofendido. Tú encárgate, Señor. Y aquel daño que nos pudieran haber hecho, confiamos en ti, que aunque ellos lo intentaron para mal, tú lo has convertido en la producción de mucha vida, de bendición, de madurez, de fe. Ayúdanos, Señor, a caminar de esta manera. Esa es nuestra oración y te agradecemos por tener en tu palabra textos tan claros, tan concretos y tan prácticos. Ayúdanos. Te amamos, mi Señor. Pedimos todo esto muy agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Y te alabaré con todo mi corazón, y te alabaré con todo mi ser, y te alabaré con todas mis fuerzas, porque eres mi Señor, eres mi Señor.